encontramos en un proceso más de tomemos un café con sabor a innovación. Hoy nos tocó estar en el Templo del Saber de los Números, en el colegio anexo a la Escuela Politécnica del Litoral. Y aquí tenemos a nuestro rector, el Máster Chan. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este espacio. Le damos la más cordial bienvenida a Copol y listo para tomarnos esa tacita de café con sabor e innovación. Qué bueno. Ante cámara estuvimos conversando con el máster y bueno, existe una cierta familiaridad por el asunto de personas que están conectadas en este contexto del quehacer educativo. Bueno, para romper el hielo vamos a conocer un poco, Rodolfo, cuéntanos de tu trayectoria, dónde nació ese ímpetu, ese deseo de ser docente, que para mí yo pienso que es una bendición de Dios el ser docente. Correcto. En efecto, mi vocación docente la descubrí hace aproximadamente 33 años. Yo estaba estudiando Ingeniería de Sistemas en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, pero me invitaron a participar en una convivencia, un afamado colegio de Guayaquil me pidió que les ayudara solo el fin de semana en lo que ellos denominan una convivencia. Es decir, los chicos hacen una reflexión sobre diversos temas en un fin de semana. Yo acepté, pero ellos solicitaron mi currículum, vieron que estaba estudiando sistemas, ellos tenían una especialidad de informática en ese momento y me dijeron, ¿quieres ayudarnos en unas clases? Y les dije, encantado, podemos probar lo que significa dar estas clases de programación, que era lo que yo estaba estudiando justamente, ¿no? Y en efecto así comenzó. El detalle es que terminado el año, por Navidad, muchos estudiantes me dieron tarjetas navideñas y en algunas los mensajes eran muy interesantes. Una de ellas decía, por ejemplo, gracias a usted he descubierto lo que quiero ser en la vida. Otro decía, he entendido que sirvo para algo, ¿no? Y eran mensajes de este tipo que me hicieron notar el poder que tiene la educación de tocar y transformar vidas, ¿no? Pensar que en ese momento alguien iba a tomar una decisión de estudiar una carrera porque tuvo un determinado profesor, en este caso a mí, me impactó muchísimo. Y ahí comenzó a enamorarme el tema de la educación, ¿no? Desde ahí, pues, fui profesor de este colegio algunos años, 17 años, lideré el departamento de informática, también trabajé muy estrechamente en la parte administrativa, operativa de la institución y luego, pues, trabajé en otras instituciones educativas. Paralelamente, estaba capacitando docentes a través de la Fundación El Universo y otras instancias, aquí mismo en la ESPOL. Es decir, he tenido el privilegio de trabajar con docentes prácticamente de todos los niveles. Hace 7 años estoy liderando Copol, la Unidad Educativa Particular Politécnica, como usted mencionaba, que es fundada por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ya son 33 años de trayectoria en educación y sigo enamorado de la educación, de su poder transformador como aquella primera vez. Qué bueno, Rodolfo, estamos aquí entonces frente a un meta líder educativo. Algo que nació en una coincidencia. Yo siempre digo que el éxito, tomándolo como éxito del ser humano, a ser mejor persona, agregar valor. Y fíjate que tú, por esa coincidencia del conocimiento y la oportunidad, nació ese deseo, te reconociste también como esa fortaleza que tenías dentro de ser un metalíder educativo, ¿no? Y el impacto que un docente puede dejar con su marca. Fíjate que tú a la final, de una forma inconsciente, te diste cuenta a través de una tarjeta que te escribían un mensaje muy alentador. Y yo pienso que esas cosas son los que tenemos que ir poniendo en práctica en la innovación. Ya no fijarnos solamente en los conocimientos duros, sino más bien en esto de los sentimientos, en el humanismo.
porque hoy frente a la inteligencia artificial, ya los conocimientos están, presionan un botón, están ahí, Ujú. pero hay que enseñarles a que sean ahora más bien críticos, que sean humanos, que no se vea solamente el hecho del progreso por el asunto material, sino más bien Ujú. por el asunto humano. Si es que tú en este momento tuvieras la oportunidad de encapsular en una cápsula de tiempo, ¿qué paradigma tú crees que hoy te están escuchando padres de familia, estudiantes, docentes? ¿Qué paradigma tú crees que debemos de encerrarla en esa cápsula para nunca más verlos? Porque ya estamos en otra era de la educación. Por supuesto. Lo primero que se me viene a la mente es la memorización y la mecanización. Y se me viene a la mente porque sé que todavía está muy vigente en nuestro sistema educativo y sé el daño que hace, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vivimos en una era diferente a la que en la que nos educamos nosotros. La memorización ni en esta época ni en aquella anterior Sí, sí, hizo un aporte significativo y sin embargo se usa muy intensamente todavía en nuestros establecimientos educativos del país. Creo que deberíamos, una de las primeras cosas que debemos erradicar es ese tipo de metodología que usa la memorización como único recurso y que no aporta realmente para nada en la formación del estudiante. ¿Cuánto conocimiento en su momento, entre comillas, adquirimos, memorizamos, que luego a la final no sirve de mucho, ¿no? Y evidentemente no puede servir si yo en muchas ocasiones recitaba algo que ni siquiera entendía. Entonces, eso ni en la era del conductismo, en la era industrial, ni en la era de la información que vivimos ahora, marcada por el constructivismo, no es un aporte. Ojo, la memoria en sí no es mala ni buena, es el abuso de la memorización en el sistema educativo lo que ha hecho mucho daño. Entonces, si tuviéramos que enterrar a algo en una cápsula del tiempo, probablemente sería una de las cosas que yo haría. perfecto. Has mencionado este tema de la memoria. No es que no debe existir, justamente está por ahí. La memoria a largo plazo y a corto plazo juega un papel importante, Correcto. pero hay que direccionarlo de manera adecuada. Y hoy por hoy sabemos nosotros que el cerebro es plástico, ¿no? Claro. Entonces, ahí el trabajo, ¿cuál sería el mensaje para el docente innovador, para el directivo innovador? ¿Cuál sería el trabajo para que este punto que no debe cambiar en el proceso de la clase, que es la motivación? Porque el cerebro solamente Por aprende supuesto. y bueno, y hace uso de la memoria, Claro. lo que impacta, lo que le asombra, Por ¿no? supuesto. Lo que le asombra. Por ejemplo, yo he hecho preguntas a los estudiantes en algún momento. ¿Recuerdas tú qué estabas haciendo el 11 de septiembre, creo, del 2001, creo? Entonces ellos me dicen, 11 de septiembre, y fue la Torre Gemelas. Dice, no, yo estaba en la casa, iba a salir. ¿Por qué? Claro. Porque fue algo que asombró. ¿Cómo Correcto. debe comportarse el profesor innovador para asombrar y para traerle al estudiante a que sea el gestor crítico del nuevo conocimiento? Correcto. La motivación, como usted menciona, es realmente un factor determinante, ¿no? Yo usaba un ejemplo similar cuando doy capacitación a los docentes. Les pregunto, ¿me puede decir qué almorzó usted el día martes? La mayoría no se acuerda, ¿no? Sí, pero le digo, ¿qué comió usted el día de su matrimonio? ¿Qué sirvieron a los invitados? Claro. ¿Qué se sirvió? Y todo el mundo me da los detalles de la ensalada, todas las proteínas, todo lo que se sirvió. Digo, ¿cómo es posible que usted recuerde algo que sirvió hace 25 años y no se acuerde lo que comió el día martes? La respuesta es obvia, ese día era importante, ese día era motivante. Entonces, lo que yo les digo a los docentes es que cada clase, el estudiante debe sentirla como ese momento importante de su vida en que va a resolver un problema, va a descubrir algo. El profesor, la primera parte de su clase, tiene que enganchar al estudiante, motivarlo y tiene la mitad de la batalla ganada, ¿no? De ahí, por otro lado, lo que creo que es importante es tener claro que el objetivo de la educación ha cambiado.
Yo en muchas ocasiones utilizo un criterio, una forma de expresar a este profesor atrapado entre dos eras. El profesor que recibió clases antes de los 70, de los 80, recibió clases de un profesor conductista probablemente, y que vivía en la era industrial, que tenía unas ciertas demandas particulares, un cierto perfil. Pero a partir del 80, de los 90, con la invención del computador personal, del Internet, la sociedad ha cambiado y se ha transformado, a tal punto que podemos decir que vivimos en la era de la información. Entonces, en una era en donde hay robots y donde hay inteligencia artificial y donde la información está al alcance de la mano, lo que debemos procurar es hacer que el estudiante desarrolle macrocompetencias, pensamiento crítico, que sea capaz de él obtener la información que necesita sin depender de, es decir, debemos enseñarle a ser él el protagonista de su propio aprendizaje. Porque en 5 años no sabemos cuáles son las profesiones que van a existir en el mercado. Hoy, por ejemplo, 10 de las profesiones más demandadas no existían hace 5 años. Y la inteligencia artificial está acelerando estas transformaciones. ¿Qué cosas van a requerir nuestros estudiantes después? Es difícil vislumbrarlo. Lo que sí está claro es que si los hacemos indagadores y de pensamiento crítico, ellos van a encontrar lo que necesitan para desenvolverse adecuadamente en ese contexto, ¿no? Entonces, hay que cambiar los paradigmas. Esas habilidades que antes se denominaban blandas, ahora definitivamente tienen preponderancia. Yo interactúo con la inteligencia artificial a través de lo que se denomina el prompt, que es la redacción o una síntesis de lo que yo quiero que haga. Pero es escribir nuevamente, ¿no? Y si escribo bien el prompt, voy a tener una respuesta efectiva de la inteligencia artificial. Entonces, estas habilidades que antes llamábamos blandas, hoy se están volviendo esenciales. En la era de la información no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, el profesor debe tener claro que está educando a los estudiantes para un futuro diferente al que fue la época que a él tocó estudiar, que los objetivos y paradigmas son otros. Perfecto, Rodolfo. Tú has definido precisamente el objetivo, el enfoque de la educación en el siglo XXI. Y justamente yo estoy trabajando, descubrí en una edad muy avanzada el tema del amor por la psicología, entonces tengo una certificación en eso de manejo de inteligencia emocional y liderazgo. Excelente. Y yo me he dado cuenta que he ido, en base a las investigaciones, me he dado cuenta que el tema de la educación, de la formación, tiene que ser mucho más humana. Claro. Mucho más humana. Porque al interactuar con el robot, él me va a contestar lo que yo le pregunto. Y si yo no he aprendido a ser un buen crítico, un buen escritor, entonces me va a responder, pero me va a responder por supuesto, equivocado. Por supuesto. Y bueno, lo que no nos va a reemplazar al docente es esta parte humana, porque sin duda, porque no va a poder razonar. Muchas veces jugando con la inteligencia artificial le he preguntado, ¿está triste o está? Y dice, no, eso no puedo definir. Correcto. No puedo definir. Entonces, ese punto yo pienso que estamos coincidiendo de que hoy por hoy la educación tiene que ir por ese ámbito. Bueno, más o menos para ir ya definiendo y cerrando, ¿cuál sería un mensaje trascendental a los gestores de la innovación educativa? ¿Qué es lo que tú crees que nos compromete a todos para que la educación tenga su significado adecuado, para que dejemos un legado a las generaciones del futuro? Bueno, yo creo que a pesar de que ha cambiado la época y de que ha cambiado los medios y de que deben afinarse los objetivos y los recursos didácticos, por supuesto, el principio fundamental de la educación no debe cambiar, y es formar mejores seres humanos, ¿no? Si el maestro tiene claro eso y entiende que la información o los conocimientos o las habilidades o las destrezas que él está tratando de desarrollar en clase apuntan a formar un mejor ser humano,
creo que estamos bien. El maestro debe enfatizar en hacer las cosas que la inteligencia artificial justamente no puede, ¿no? Porque si no, podríamos ser fácilmente reemplazados por la inteligencia artificial, pero nosotros debemos hacer aquello que la inteligencia artificial y la robótica no es capaz de hacer, y eso es formar seres humanos. El maestro debe tener eso como un objetivo principal, ¿no? Todo lo demás es accesorio. El manejo de la tecnología, de los conocimientos teóricos, prácticos, habilidades, destrezas, deben apuntar a construir a un buen ser humano que piense en su entorno, que piense en su comunidad, que utilice sí la tecnología como medio, como recurso para transformarla y mejorarla. Pero en ese sentido, el enfoque es trabajar en formar un excelente ser humano. Un mensaje contundente, Rodolfo. Formar buenos seres humanos, a que sean mejores personas, a que interactúen con la sociedad de una manera ética consciente, que seamos compasivos, no como misericordiosos, no como un asunto de tener lástima, sino como una piedad, porque, o sea, comprender el contexto del ser humano. Todos somos seres que venimos luchando nuestra historia, y muchas veces como docentes nos ponemos estresados porque el curso no es como el que yo quiero que sea. Quiero que sea que todos estén ahí listos para actuar yo en el tema de la clase. Y hoy por hoy, como tú lo has dicho, el protagonista ya no es el docente. Debemos nosotros lograr que el protagonismo esté centrado en el estudiante, y en el estudiante dentro del punto de vista humano. Humano, por supuesto. Sí. Debe manejar la tecnología, por supuesto, porque es la variable que está moldeando el mundo, pero debe manejar esa tecnología en un marco de valores y pensando en los demás. Debe ser una persona que, más allá de competir, esté dispuesta a colaborar. Ya pasamos esa época en donde los logros individuales tenían supremacía sobre los colaborativos, ¿no? En este momento las empresas mismas están demandando colaboración, empatía, las famosas habilidades blandas que en un momento determinado se dejaron de lado. No significa no hablar de tecnología, no manejar la tecnología, sino encauzar ese aprendizaje para un fin de mejora de la sociedad. Bien, pues ha sido un momento muy enriquecedor estar contigo, Rodolfo. Que Dios nos dé la oportunidad de estar nuevamente en otro espacio de Tomemos un Café con sabor a innovación.